voy a presentar a los tres expositores de esta mesa, a las dos expositoras y al expositor, en el orden en que van a intervenir. Primero Lucía Brusoni, que es profesora de literatura y magíster en teoría e historia del teatro. Andrea Arismendi, que es profesora de literatura, egresada del IPA, que actualmente es profesora del CFE, investigadora, crítica literaria, escritora, ha publicado narrativa y poesía en Uruguay y en el exterior. Y por último, Pablo Tiago Roca, que es escritor, investigador y crítico de arte, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UDELAR, dirige el Museo Figari desde su creación y lleva adelante el proyecto Arte Otro en Uruguay, un relevamiento de artistas autodidactas desde hace 15 años. Así que bueno, volvemos al teatro y a las artes plásticas. Muchas gracias por participar. ¿Se escucha así? No, más cerca. Más cerca, sí. Sí, pero bien cerca. Lo está haciendo a propósito, esperando. Bueno, vamos a ver si confirma lo que él dice, que no preparé la ponencia, que la estaba terminando acá. Cuerpos que no importan, tortura y orfandad en tres textos dramáticos de Carlos Liscano. Son textos que comenzaron como narrativos y fueron reescritos. Yo siento como la ponente de la mesa anterior, que ha hablado de gente tan talentosa, que ha estudiado con tanta severidad como Karina Blix, Gabriela Sosa y Oscar Brando, la obra de Liscano, uno puede venir a no decir nada demasiado trascendente, pero bueno, el motivo por el que estoy acá y por qué decidí hacer una ponencia sobre Liscano se va a dilucidar hacia el final de la ponencia. El cuerpo como territorio en disputa está presente en el informante, el guardián y un ciudadano que trabaja y cumple con su deber. El poder se ejerce de diferentes modos en el cuerpo de los personajes, sometidos a la opacidad de las instituciones totalizantes. Son cuerpos que no importan, de vidas precarias que no merecen el duelo, y sobre los que se puede ejercer un poder ilimitado. Los cuerpos, condicionados por el encierro forzado, la vulnerabilidad económica, el trabajo alienante y el miedo, llevan a los protagonistas a debatirse entre la obediencia y la rebelión. Y el cuerpo, que en la sociedad occidental solo se vivencia a partir del dolor, la enfermedad o la tortura, pretende dejar de ser invisibilizado, golpeado o encerrado, mientras la otredad lo desconcierta y el intento de comunicación se vuelve un imperativo. Le proponemos primero detenernos en las historias que se presentan, que plantean estos textos dramáticos, para reflexionar luego sobre ellos. En El Guardián hay solo una acotación inicial referida al protagonista, a quien se define como un joven vagabundo de buen aspecto, sano, con elegancia, que relata con seriedad. Él tuvo la necesidad de buscar un espacio con clientes adinerados que compran productos exóticos y caros para instalarse a la salida, a unos metros de la puerta. Cito: me di ánimo, me instalé, el cuerpo recto, las piernas algo separadas, la vista al frente y hacia abajo, la mano tendida. O sea, mi estilo, el estilo de siempre. Pedir es como todas las cosas, hay que tener estilo. Fin de la cita. Y si no le dan alguna moneda, lo miran con lástima o con asco, pero siente que deja de ser invisible. El conflicto surge cuando el guardián le exige que se vaya, llega a empujarlo y a golpearlo, pero el protagonista, decidido a no perder el lugar que considera privilegiado, entabla con su antagonista un duelo silencioso. Crean una especie de coreografía absurda, trazan líneas imaginarias de las que se mueven apenas milímetros o centímetros, en un juego de 12 horas diarias que les permite huir del aburrimiento. Terminan bebiendo juntos una cerveza en el bar de la esquina y envidiando el destino del otro. Dice el protagonista que mendiga: si yo tuviera un trabajo de guardián, jamás se me ocurriría abandonarlo. Y si vinieras a pedir a mi puesto, te rompería el hocico, porque en mi puerta no quiero hijos de puta que vengan a pedir. Fin de la cita. El texto da cuenta de esa lucha silenciosa por ocupar un espacio público al borde de lo privado, en la puerta de un comercio. Es la lucha entre el hombre que pide para sobrevivir y el guardián que debe alejarlo para no molestar a los clientes. Oprimidos los dos
por una lógica del sistema capitalista y los dos necesitando del cuerpo y de la mirada del otro para existir y para comunicarse. Hoy sería que tengo miedo a la contaminación cruzada, tomo agua en otra cosa que no sé qué, no es una basura. Pido disculpas por la falta de elegancia. Un ciudadano que trabaja y cumple con su deber presenta también a un personaje masculino que relata lo que le ha ocurrido. Se define como un hombre gris y silencioso, carente de poesía, que cumple con las normas y por eso siente que se opone a los corruptos. Según él, son los hombres grises los que hacen que las sociedades funcionen. Y advierte que frente a la disyuntiva de ser encarcelado o colaborar con el gobierno, que ha prohibido las reuniones, las manifestaciones, que aprisiona y mata, va a elegir la delación. Cito: si eso llegara a ocurrirme, yo elegiría el mayor de los sacrificios y enviaría a la cárcel a alguien que conozco, y tal vez a otro que apenas conozco. Y si fuera necesario, los torturaría para defender lo único que tiene valor, la libertad. Sí, señor, eso es lo que haría, defender mi libertad como fuera. Fin de la cita. Al igual que en el texto anterior, está presente la idea de defenderse a una costa del dolor ajeno y no se cuestionan las causas de la opresión. El personaje es totalmente funcional frente al sistema de poder. El informante se transforma como texto. El informante se transforma como texto dramático en 1994. Esto lo escribe Liscano en el prólogo del libro El informante y otros relatos, publicado en la editorial 13 en 1997. Allí da cuenta de que comenzó a escribirlo en 1982 y continuó con esa reescritura durante 15 años. Gabriela Sosa realiza una exhaustiva investigación al respecto. Liscano afirma que es el texto que le demandó más esfuerzo. Dice el Liscano en el mencionado prólogo: mientras lo escribía, llevaba un diario inédito que hoy me recuerda que fue en aquellos meses de 1982-83 que entendí que iba a dedicar el resto de mi vida a escribir. Tal vez la desmesura de la intuición hizo que la redacción del informante estuviera acompañada de tanto sufrimiento como estuvo. En el camino hasta el presente, una vez lo transformé en monólogo teatral. Como tal, y en edición bilingüe sueco-español, se publicó en Suecia en 1994 con el título La vida al margen y fue estrenado también en Suecia en ese año. Se publicó como texto, luego se editó en Uruguay en edición del Caballo Perdido en 2001. Gracias a la generosidad de Mónica Cardoso, su compañera, supimos que hacía ajustes o variaciones para las puestas en escena y accedimos a un documento del archivo, una versión del informante, con anotaciones del autor hechas a mano para la presentación, protagonizada por Pepe Vázquez en la Alianza Francesa, en la Sala 2, dice él, en el año 1998. En ese texto Liscano escribe las fechas exactas, y ahora escuchando hoy a Brando me di cuenta que no era el único texto, los días exactos que empieza el ensayo en el año 1998 y el día del estreno en la Alianza y luego el día exacto del estreno en la Sala 2 del Galpón, la Sala 0, perdón, del Galpón. El informante se desarrolla en un hospital o una cárcel, presenta a un hombre que está internado y obligado a informar algo que no parece interesarle a nadie, pero a la vez entiende que debes seguir escribiendo porque si deja de hacerlo deja de existir, aclara la acotación. No tiene nombre y sí un número difuso que le han asignado y un colchón en el piso en un patio de paredes blancas. Los manuscritos lo rodean y él le habla a una supuesta comisión que vino a verlo, mientras abre y cierra un paraguas que no tiene tela y se escucha a un violonchelista en la escena. Lo que cuenta, que califica de tragedia, es que un día al regresar a su casa, una camioneta lo detuvo, 3 individuos lo subieron y lo llevaron para encerrarlo. Y de allí en adelante ha sufrido golpes, baños de agua fría y ha sido observado y torturado sin ninguna razón que a sus ojos lo justifique. Le exigían que escribiera, pero ignoraban casi siempre sus textos. Escribía entonces para sí mismo cualquier cosa. Se comunicaba a través de golpes en la pared con alguien que estaba del otro lado en una situación similar. Ese vínculo le permitió sobrellevar la tortura que el rubio y sus ayudantes ejercían sobre él. La violencia física y psicológica le impedía encontrar sentido a lo que le exigían, porque no importaba lo que hiciera, siempre lo golpeaban. En un momento se sorprende mintiendo y se considera un ser despreciable, como lo describen los torturadores,
sus torturadores, y para mantener su honor y no ser acusado de traidor, ha tenido que aferrarse a su pensamiento de juventud y desprenderse del pasado para conseguir mayores libertades, como salir del colchón. Pero luego de autodespreciarse, comienza a cuestionar que no es el único que ha mentido. En un lugar donde las relaciones espaciotemporales están distorsionadas, harto de todo, descubre de golpe que ha envejecido y termina el texto preguntando 2 veces: ¿qué carajo hacemos aquí? Logra poner en palabras lo que no ha sido dicho de una institución totalizante como la cárcel, pero que también podría ser un hospital. Logra hablar de la tortura. La duda como constante, la pregunta que se reformula, la aceptación de la incertidumbre de lo que no puede ser explicitado, diferencian al informante de los otros 2 textos dramáticos que estamos analizando. El poder se ejerce en un espacio, es el del trabajo, la calle, la cárcel o el hospital, pero sobre todo es el espacio del cuerpo y especialmente en la tortura. La necesidad de recuperar el cuerpo luego de la tortura está presente en otras 2 obras literarias escritas por expresas políticas, La tienda de Ivonne Trías y Oblivion de Eda Fabri. Por supuesto que también en El furgón de los locos de Dickens. Allí se habla, en este texto, del dolor del cuerpo, de la tortura, del olor del cuerpo, del asco al cuerpo, de la soledad, de los desencuentros. Le Breton sostiene que el hombre occidental en la vida cotidiana actual no tiene conciencia de su cuerpo. Es como si fuera transparente para él. Los rituales diarios borran su presencia, se lo posee como una especie de objeto íntimo. Hay armonía entre lo que el sujeto realiza y su cuerpo. Pero cuando está enfermo o cansado, esa unicidad desaparece. Entonces el hombre se siente prisionero dentro de un cuerpo al que percibe con extrañamiento. Dice el autor, el sujeto cae en su cuerpo como un abismo y lucha con él, oponiendo al dolor, el agotamiento, el deseo de sobrevivir, tratando de conservar rasgos humanos frente al horror y al mismo tiempo intentando borrar toda visibilidad peligrosa frente al represor. ¿Por qué decíamos al comienzo que son cuerpos que no importan los de estos personajes? Judith Butler, en su libro Marcos de Guerra, reflexiona sobre esa distinción que hay para las vidas valiosas, merecedoras de duelo, y otras vidas devaluadas o precarias que no tienen el mismo valor. Si bien la precariedad es una condición misma de la existencia, dice ella, la precariedad es inducida políticamente en ciertas poblaciones que sufren la violencia del Estado y por lo tanto no tienen a quien reclamarle amparo. Precaria es también la vida del informante, la vida del informante, también la del guardián, el hombre que mendiga y el ciudadano que cumple con su deber. Informar como deber, vigilar como deber, trabajar como deber y paradojalmente no saber para qué se informa, no saber para qué se controla y se cuida, no saber para qué se trabaja y se obedece. Precarias son las vidas de quienes quedan al margen de la sociedad de consumo, como el hombre que mendiga, y también son precarias las vidas de los empleados en la sociedad capitalista. ¿Qué vidas son merecedoras de duelo, entonces, en los 3 textos que estamos analizando? La de los dueños del comercio que cuida al guardián, la de los jefes o directores del hombre que cumple con su deber, la de los torturadores en el informante. ¿Qué hacen con la palabra los protagonistas en estas 3 obras? Narran, recuerdan, justifican, interrogan y en el caso del hombre gris también amenazan. Todos los personajes son varones, atrapados en un sistema que es patriarcal y heteronormativo. En estos 3 universos dramáticos no hay voces femeninas que interpelen, ni siquiera presentes en el espacio latente o ausente, a excepción de María en el informante. Las masculinidades están asociadas a la violencia física y psicológica que se refleja casi obscenamente en las relaciones de poder que resultan siempre humillantes. También hay miedo y extrañamiento frente al otro. El hombre que mendiga quiere ser visto por las personas que salen del comercio y también por el guardián. En el bar, fuera del espacio donde sus cuerpos no están condicionados, puede decir lo que sienten. Sueñan con dejar de ser ellos mismos y tener la vida del otro, un otro que imaginan más libre y con mayor poder. El hombre que cumple con su deber quisiera pasar desapercibido frente al poder que puede encarcelarlo y no llega a comunicarse con nadie. El prójimo no parece importarle.
El miedo hace que justifique que delatar a otro, torturarlo y encarcelarlo es la solución para no perder la libertad. Quizás es la palabra, como han dicho hasta ahora varios de los panelistas, el arma para enfrentar la opresión. Como dice Liscano en un texto escrito para el primer Coloquio Nacional de Teatro, realizado en Montevideo en 2005 y publicado en 2007, lo cito: la tortura sobre el cuerpo busca destrozar la palabra, quiere la palabra de la delación, aunque la información arrancada sea vana o inoperante. Fin de la cita. Liscano en este texto reflexiona sobre las causas por las cuales durante los últimos 20 años, solo 10 años en ese momento, ¿no? Solo 10 obras de teatro habían planteado temas referidos a la dictadura y discute las reflexiones de Roger Mills al respecto. Cuando yo leí el texto de Karina, fui al libro editado por la facultad para leer qué decía. Liscano considera que fue la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado la que deslegitimó la posibilidad de poner en palabras lo que había ocurrido. Pero sobre todo el plebiscito que no logró derogar. Lo cito: eso es y será Uruguay durante años, un país sin palabras para nombrar la ausencia de solidaridad, de sensibilidad por el prójimo. El horror no tiene nombre y por eso tampoco tiene nombre en el teatro. El referéndum confirmó lo que hizo la tortura, destrozar el cuerpo y reventar la palabra. El objetivo es destruirle todo aquello que vincula, que hace gregario al individuo. El símbolo más alto de esa red de vínculos es la palabra que vincula a las generaciones, a los docentes con los alumnos, a los padres con los hijos, al amado y la amada, a los actores con el público. Fin de la cita. Advierte que la ley no solo niega a las víctimas el derecho a la memoria colectiva, sino que aplasta la creación artística y exhorta a rebelarse frente a eso. Sostiene en ese año que los artistas tienen la obligación de poner en palabras, en imágenes, aquello que no tiene nombre para que llegue a la gente. Karina Blixen sostiene que El furgón de los locos y Liscano y Oblivion de Da Fabri son los primeros textos de presos políticos que plantean la necesidad y el derecho al olvido y hacen lo que ella denomina transformar la moral del combatiente en una moral de la escritura. Son dos textos que renuncian a recordar el pasado construyendo una épica y buscan, sobre todo, los intersticios en los cuales la experiencia parece imposible de expresarse en palabras. Creemos que también renuncian a la ilusión biográfica, que según Bourdieu es esa construcción, sabemos que no son textos biográficos, pero digo, que renuncian a la construcción de los personajes que crean y a su vez, creo que en la vida de Liscano también, ¿no? Según Bourdieu, esa construcción ficcional que permite suponer que la vida es fácilmente implicable en una línea cronológica y que tiene un sentido. ¿Por qué estoy acá? Porque a diferencia de otros compañeros de lucha, que no voy a nombrar a propósito, que decidieron construirse como personajes de un pasado reciente, que decidieron elaborar a su antojo el personaje histórico, político, Liscano pareció optar en su vida y en su obra por la deconstrucción de la imagen tradicional de lo militante, para mostrar lo que suele aparecer en los textos escritos por mujeres, que es la idea de la fragilidad, de la vulnerabilidad y de la soledad, y de la que solo es posible salvarse vinculándose con la persona que está al lado o reconciliándose consigo mismo. Y para finalizar voy a citar algo que dice Perelnau sobre una persona privada de libertad que estudió en la universidad y se recibió sociólogo en Argentina, que es Diego Tejerina. Entonces los versos de Diego Tejerina dicen: ya que no puedo ser libre, agrandaré mis prisiones. Perelnau considera, con respecto a los versos de Diego Tejerina, lo que yo creo sobre Liscano. El autor, que dado que la cárcel es una experiencia que transforma completamente la vida de quienes comparten ese espacio, es importante pensar cómo mover los muros hasta que ya no se los vea. Gracias. Sí, lo pido porque yo con el tiempo me parece que es fundamental que... Bueno, a mí me avisan si...
si sigo adelante, por favor. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por admitirme en esta mesa. Me quedo muy contenta de poder compartir algo sobre mi lectura acerca de la obra de Liscano, y elegí Mi familia porque es una obra que en realidad hace bastante tiempo que estoy trabajando en las clases de secundaria. Entonces me gusta mucho la obra. Empecé con 18 páginas, las recorté, le saqué 8. No sé cómo, se sumaron 13 más, volví a recortar, no en forma. Es una obra, ¿qué quiero decir con esto? Que es tan pequeña y a la vez tiene tanto para indagar en ella que, bueno, no voy a leer, por supuesto, todo lo que tengo escrito, ¿no? O sea, es un esquema, pero sé que hay gente que quiere que lo lea todo, así que prepárense para quedarse esta noche acá. Hice un recorte. La propuesta es analizarla o pensarla desde otro punto de vista que no sea la del teatro del absurdo. Esta obra, Mi familia, ha sido analizada desde ese punto de vista. Y pensé, ¿por qué no mirarla desde la distopía, que es un género tal vez no tan conocido, no tan, sí popular, pero no tan conocido acá en Uruguay. Y voy a empezar por el análisis de lo que es la distopía, o por lo menos para compartir, por si hay alguien que todavía no sabe a qué nos referimos con este término, bueno, puedan tener alguna base como para ir comparando con algunos de los temas de la obra, Mi familia. Desde el punto de vista etimológico, la palabra distopía procede de una doble incorporación de términos. El prefijo dis del griego significa anomalía, pudiendo tratarse de una rareza, de una irregularidad de cualquier índole, de cualquier especie, pero que siempre se relaciona con algo del funcionamiento desviado de un orden que se presenta como orgánico. El sustantivo, también del griego, topos, señala un lugar concreto en el espacio, aunque partimos para este concepto de la idea de que es un lugar ficcional siempre, ¿no? En el que se construye un universo disonante con respecto a una o varias normas de convivencia que, como seres sociales, asumimos como formas de relacionamiento ideales. El diccionario de Oxford señala que distopía es un lugar imaginario, también una condición, que se asume como la peor posible o el peor lugar posible, y es lo opuesto, lo exactamente opuesto, lo estrictamente opuesto a la idea de utopía. Es decir, que la distopía literaria está asociada a esta idea del peor lugar posible, del mal lugar, y propone un cosmos que suele resultar incómodo al lector por las eventuales posibilidades que plantea como existencia, ¿no? Como proyecto que se puede llegar a cumplir. Stuart Mill fue el político y economista inglés que utilizó por primera vez este término en un discurso parlamentario en 1868. Bueno, Bentham también utilizaba el término cacotopía. Algunos críticos ubican los antecedentes en Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift, otros dicen que sería Airborne de Samuel Butler de 1872. Lo cierto es que quienes han estudiado este género señalan la influencia del espíritu romántico en las obras distópicas, especialmente, bueno, de lo que fue la industrialización y sus consecuencias en la deshumanización y alienación. Las distopías son la antítesis de aquellas obras que capaz que más de alguno ha leído, como la de Tomás Moro, Utopía, o La Nueva Atlántida de Francis Bacon. Estas obras inicialmente se conocieron como obras de narrativa de aventuras, ¿no? Eso les quita o las deja en un lugar tal vez un poco marginal. Esta idea, este juicio de valor se ha ido corrigiendo desde la publicación de las obras emblemáticas a partir de la década del 30 del siglo pasado, que son Brave New World de Huxley y la obra 1984 de Orwell. Estas son las distopías denominadas clásicas.
En ella sus autores visualizaron una masa que ha perdido completamente su esperanza e independencia, entendiendo por masa, en estos casos, a una entidad social que está alienada, que carece de voluntad y de identidad. Uno de los rasgos fundamentales es justamente el carácter reflexivo acerca del rol del Estado, y hay una crítica directa a los valores morales que se instalan en ese Estado. Se habla de distopías preclásicas, serían anteriores a estas dos obras que nombré. El miedo justamente a la desaparición en medio de esa masa alienada es uno de los temas que se suelen representar, bueno, en estas obras un poco anteriores. Ante esta realidad, mi familia, esta realidad literaria, ¿verdad? Posiblemente encontremos, obviamente, lazos con algunos estados conocidos o reconocibles. Ante esta realidad, mi familia se puede entender como una terrible reflexión del sentido y valor que adquieren las relaciones humanas dentro y fuera de una familia que consigue su felicidad, y sobre todo la felicidad económica, a través de la venta de sus hijos, del intercambio de estos por objetos, más tarde de la venta de ancianos a un depósito de viejos. Estos aspectos instalan la idea de que las relaciones no dejan de plantearse como relaciones de pertenencia. De hecho, a partir del título lo podemos notar, mi es un adjetivo posesivo que reafirma este sentido. Hay un vínculo sanguíneo y afectivo. A veces los miembros de la familia vuelven a comprar a los niños que han vendido. Están caracterizados esos vínculos por relaciones mercantiles y de explotación. Y quería recordar que, bueno, un poco lo podría relacionar con lo que estuvo hablando Lucía, pero el reconocimiento de los derechos del niño es una realidad reciente, no tiene una larga historia. Habría que agregar, ¿no? Este es otro punto que me faltó tal vez profundizar un poco. Noami Jacobs afirma que un ciudadano ideal en el universo distópico es aquel que está plenamente integrado al conjunto, a la masa, y ha anulado su individualidad, por tanto carece de opinión propia. La individualidad no propicia el bien común, induce al caos y a la desorganización. En algunas de estas distopías que yo nombré anteriormente, las clásicas, se han eliminado las diferencias sociales. Se controla, se manipula la natalidad, por ejemplo en Brave New World. El progreso ha sido tal que ha aniquilado cualquier fantasía, cualquier intención de creación artística, la religión también. La dominación del Estado se ejerce a través de la automatización eugenésica y del control biopolítico. Pero esta estructura perfecta muestra fisuras en estos grandes logros. Es entonces que se produce un choque radical entre los valores de esta sociedad y los de otra, primitiva, divergente, representada en el caso de Brave New World por John el Salvaje, el presuntamente más humano de los personajes de la novela. Es decir, que la contracara de una sociedad inmejorable y feliz se hará presente en esta novela para subrayar la inconsistencia de un mundo con esas características y un gran peligro que conlleva, que es la exclusión. Pensaba también en los personajes de Mi Familia. Ahí aparece otra familia, una familia disidente, que no vende niños y que causa asombro, por lo menos en los personajes centrales de la obra. Bueno, yo quería tomar como fuente, tal vez simplemente nombrar que Utopía de Tomás Moro simboliza el punto inicial de la literatura de género utópico, que es la presunta contraparte de la distopía, y yo lo señalé antes, pero ambas sociedades, la utópica y la distópica, se perciben a sí mismas como autosuficientes y como óptimas en su funcionamiento. La primera es el no lugar, presupone la aspiración a un ideal político de armonía, de perfección, ideal siempre inalcanzable. Por lo tanto, la oposición es ambigua en ciertos puntos. Para conseguir la utopía es necesario eliminar las diferencias. Del mismo modo, la sociedad distópica las persigue y las castiga.
hay una presencia ubicua que es la del Estado que, bueno, en sus normas, que es la que fortalece el vínculo sosegado, ecuánime, entre los miembros de ambas sociedades. Tomé como referente, como fuentes estas obras, y creo que estamos en condiciones de encontrar algunos paralelismos, o establecer algunos paralelismos, entre el género distópico y la obra de Liscano. Por lo pronto, el género distópico presenta sociedades totalitarias, y aquí hoy estuve leyendo un artículo de un escritor español que decía que en Latinoamérica no podían existir las obras distópicas porque la realidad de las dictaduras anulaba este tipo de ficciones, ¿no? No lo comparto porque, bueno, he encontrado varias obras que sí. No sé por qué no en Latinoamérica y sí en España, en ese español donde el franquismo, bueno, tuvo repercusiones en la literatura, justamente en muchas distopías, ¿no? Pero eso es otro tema. Estas sociedades presentan una ideología imperante donde la divergencia, bueno, la creatividad, dijimos, la búsqueda de conocimiento se vigilan y se castigan. La censura también está presente, el control que invade a los individuos, es otra constante, invade los hogares. Es decir, que podemos afirmar que las obras tienden a priorizar una temática que se vuelve o se torna un tema social, ¿no? Que alcanza la sociedad, mostrando casi de manera didáctica la amenaza de un mundo regulado por esos otros valores. Por otra parte, también suelen advertir los riesgos de la ciencia, entendida como un modelo de cambio cuyos excesos desencadenarían cataclismos de los que, bueno, generalmente no hay marcha atrás. Sebastián Moreno señala que el género tiene una fuerte relación con la realidad, que es deformada a partir de una evaluación crítica y en algunos casos satírica. Creo que ahí podemos encontrar también algún referente en Liscano. De algunos de sus aspectos, y por lo general están vinculados con estructuras y prácticas de poder. Esto supone un sistema de valores controversial, ya que en esa práctica del poder se establece el control sobre los cuerpos y las voluntades, práctica que tiene como consecuencia la pasividad de la masa ante el control coercitivo. Pero pensaba también en cómo estos niños completamente vulnerables de mi familia son vendidos simplemente por ir tras la búsqueda de una felicidad económica o de una satisfacción económica. Hay un historiador brasilero, Julio Bentivoglio, que define a estos espacios de la distopía como impropios. Dice que son lugares dislocados, lugares que han perdido su pasado y no tienen proyectos de futuro, ya que sus escenarios son hostiles. El disciplinamiento se ejecuta con precisión y en ellos la supervivencia humana se ve desafiada por aparatos tecnológicos de control y gobiernos autoritarios que procuran reducir las diferencias imponiendo un comportamiento masificado. Recordaba uno de los casos que me parece más significativo al respecto y que tal vez Liscano haya leído o haya conocido, no lo sé, que es el escritor Norman Marea, que bajo el título Felicidad Obligatoria describe lo que fue su experiencia como en la Rumania comunista. Es el título, bueno, muy significativo, ¿no? La felicidad obligatoria. Bueno, un referente que tomé, que me parece que es perfectamente aplicable a la obra de Liscano también, es el prefacio de Las palabras y las cosas de Foucault, donde él introduce otro concepto, que es el de heterotopía, y que es antagónico a la utopía justamente. Las heterotopías inquietan, dice Foucault, sin duda porque minan secretamente el lenguaje, porque impiden nombrar esto y aquello, porque rompen los nombres comunes o los enmarañan, porque arruinan de antemano la sintaxis y no solo la que construye frases, aquellas menos evidentes que hace mantenerse juntas unas a otro lado o frente de otras a las palabras y las cosas. Las heterotopías son lugares que ponen en evidencia la realidad, emplazamientos heterogéneos o suertes de lugares que, estando fuera de todos los lugares, son efectivamente localizables. El autor desarrolla una serie
relaciones dentro de estos lugares, vinculando las heterotopías de crisis a las contemporáneas denominadas de desviación, donde convergen, por ejemplo, clínicas psiquiátricas, casas de reposo, cárceles. Probablemente la función de estas heterotopías sea clara en un sentido funcional dentro de la diversidad social, pero en el lenguaje aparecen más como denuncia, como lugar de enunciación que provee de nuevos símbolos a este. El acto de escritura, con su bagaje de subjetividades y símbolos, aún siendo insuficiente para nombrarlo todo, es el lugar propicio de recreación y crítica a una realidad que, como los escritores del género distópico han presumido, puede tornarse peligrosa y alienante. En algún momento pensé también en un tema que ya se ha tocado, ¿no?, que es la experiencia carcelaria de Liscano. Es conocida la incidencia de esta experiencia, bueno, es parte de su obra, no es la gran parte de su obra, esta experiencia carcelaria, y la cárcel, entendida como un microcosmos, constituye y sostiene un sistema arquitectónico y legal tendiente a organizar dentro de ella un grupo humano concebido como tipo y no como individuo. Los que allí son encerrados son disidentes a los que se debe reeducar, formar de acuerdo a estrictas normas que controlan los cuerpos, intentando modificar actos y pensamientos. No sería extraño suponer que existe en el escritor entonces una voluntad creativa de agrupar su obra dentro de ciertos límites temáticos donde también mi familia estaría incluida. Voy a ir hacia el final porque Gabriela me ha hecho un gesto muy sugerente. Bueno, Mi familia es una obra que fue editada originalmente bajo la forma de la narración. Es una narración que está en El Informante y otros cuentos, y sufrió variantes en una segunda versión que es de género dramático. Entre ambas se produce un desplazamiento y una multiplicación en la voz que hila el argumento. La voz narrativa individual en primera persona del hijo, en la segunda versión se articula en dos planos. El primero, el de la representación, el primero es el del relato, ¿no? La voz cuenta, y luego se produce una especie de analepsis que la identificamos como el nombre de representación en el texto. Ahí, bueno, se van recreando acontecimientos del pasado. La despersonalización de los nombres está acompañada además por su vestimenta, por la vestimenta de los personajes, por los nombres de los personajes, que dice actor 1, actor 2, actor 3, actriz. Solo reconocemos sus roles, pero no sabemos nada más de ellos, excepto a través de ese primer núcleo o primer plano que es el del relato. Creo que esta impresión inicial para la identificación del individuo genera un resquebrajamiento en la noción de identidad, porque las voces se fraccionan en ese intercambio, van de lo plural al unitario, realizan caminos muy diversos. La obra también establece un juego autobiográfico, plantea la representación de un mundo verosímil, que da los hechos por válidos mediante la utilización del pronombre en primera persona, mi familia, ¿no? Y bueno, el actor 1, que en este caso comienza con la representación, dice: a mi padre lo vendieron cuando tenía 5 años. Según él contaba, fue una casualidad. Mi abuela pensaba que antes de que llegara el invierno iba a tener que vender 1 o 2 hijos, pero todavía no lo había decidido. Lo primero que evocamos cuando pensamos en el significado de familia es la cercanía, justamente, el afecto, la intimidad. Las primeras palabras de los personajes desmontan completamente ese sentido de unidad de manera radical. La familia no es sino un negocio, una fuente de intercambio comercial que se repite o se hereda de una generación a la siguiente. Los niños son vendidos en una especie de emprendimiento familiar, reconocido como forma aceptada y naturalizada, instalada de hacer dinero en ese mundo que plantea mi familia, ¿no? En la obra los cuerpos son los objetos que dan acceso a la felicidad mediante la venta o el intercambio. De hecho, quería ir un poco más adelante y les leo esta cita que es cómo el dinero se mete en
la vida íntima de estos personajes y siempre hay un juego de, bueno, de posibilidad de compra-venta y hay por ahí un intercambio que quiere hacer el padre, le pide dinero al hijo para comprar un cuchillo y le dice lo siguiente, el padre al hijo, ¿no? Siempre sentí debilidad por las cosas viejas, pero nunca tuve recursos con la cantidad de hijos que crié. Y el hijo le responde, bueno, que criaste es una forma de decir, que vendiste sería más exacto. Y él le responde, ¿y te crees que vender hijos no da trabajo? ¿Te crees que uno se sienta en la casa y la gente viene a ofrecerle bolsas de plata por un mocoso? No sabes nada de la vida. Te voy a ver a vos cuando tengas que empezar a vender hijos. Y esa advertencia, que es una especie de pronóstico, se cumple más adelante porque cambia este personaje al hijo, a Carlitos, ¿no? que es la tercera generación, Carlitos, va a vender a su propio padre, pero antes va a ser cambiado por un objeto importantísimo, que es una televisión usada, ¿no? Pero es una televisión que más o menos marchaba bien. Entonces, bueno, no quiero quitar demasiado tiempo, pero la obra se cierra con una referencia acerca de la pasión que tiene esta familia por los niños. No aclara para qué los venden. No sabemos, perdón, para conseguir dinero, no aclaran por qué los compran, que eso a mí me genera mucha incertidumbre, mucha intriga y me hace pensar en cuestiones terribles, ¿no? Pero también me hace pensar en cómo esta obra construye de forma muy sencilla esa idea de distopía, planteando un lugar terrible que causa así gracia por la forma en que se relacionan los personajes y por la forma en que se comunican, pero también nos está advirtiendo algo, ¿no? Y hay un estudio de después aparecerá en el artículo, de un analista que es centroamericano, colombiano, que habla de la venta de niños y de los criaderos de niños para diversos usos, entre ellos, bueno, para la venta de órganos, ¿no? Le llama casas de engorde, ¿no? Y hace todo un estudio de la década de los 90, de todos las notas y denuncias que fue encontrando. O sea que lo que decíamos, la distopía nos presenta, bueno, el peor lugar posible, capaz que de una forma amena, entretenida, pero sigue siendo un lugar terrible. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, ¿se escucha ahí? ¿Sí? Bien. Gracias por la invitación, es un gusto estar acá, compartiendo esta mesa, con la que ahora me vengo a enterar que es vecina a una distancia de una cuadra, hace 30 años. Ahí verán el grado de atención que por lo menos que tengo yo. Pero agradezco. Yo llego tarde a la obra de Carlos Lescano y bueno, un poco esa tardanza la he suplido estos últimos días con un empache de literatura que me ha fascinado, y debo agradecer a Mónica que me alcanzó el material sobre el cual voy a hablar, que son los libros con dibujos, pinturas, y también agradecer a Oscar y a Inés que me alentaron con sutilezas a que presentara algo en esta mesa, y bueno, son en parte también responsables de lo que pase. Bueno, el arte de otro en las estrategias discursivas de Carlos Lescano. Traje algunas imágenes de los cuadernos, las libretas, libros, publicaciones de Carlos, así que si se torna aburrido siempre tengo respaldo, nunca mejor dicho, que de las imágenes. Voy a referirme, como les decía, a un aspecto muy puntual de la obra de Carlos, que es muy vasta y que toca y atraviesa muchos géneros y que no he leído en su totalidad.
Me voy a referir al vínculo entre su obra plástica publicada en formato libro, dibujos y pinturas, y su escritura. Pero incluso dentro de este renglón de su obra plástica, me voy a enfocar en lo que yo llamo arte otro, y que en otros países se le ha denominado art brut, arte singular, outsider art, arte marginal, etc. Es decir, el arte que generan los artistas autodidactas. Esta es la principal característica. Y que discurre en gran medida al margen de la corriente principal del arte moderno y contemporáneo, ajeno, por lo general, a los circuitos oficiales de difusión, a menudo producido por pacientes psiquiátricos o por excéntricos, pintores naif, aficionados, sin formación académica. Como herramienta de análisis, voy a intentar servirme de los propios textos del escritor y el otro de Carlos Liscano. Como lo advierte en el breve prólogo a La Interminable, libro publicado en 2019, Liscano conoció el art brut a través de las lecturas de Jean Dubuffet en El Penal de Libertad. El arte de los autodidactas le interesó y lo practicó a su modo desde una opción gráfica espontaneísta que conjuga lenguaje verbal y no verbal. Algunas de estas opciones vieron la luz en publicaciones y también en exposiciones. Acá hay algunos de los libros que fueron expuestos, libros de artistas. Bien. En su último libro, 74, Cuerpo Enfermo, recurre a estas formas híbridas del art brut para lograr un ars moriendi único hasta donde sé en el panorama literario local. Me interesa poner en relación los conceptos de otredad de Liscano y los de otredad en el arte, tal como lo he venido estudiando en los últimos 15 años en el marco del proyecto Arte Otro en Uruguay. Con este último, con el proyecto, he intentado realizar un relevamiento de estas expresiones en el país, que al contrario de otros países, ya sea en la región, como en Europa o Estados Unidos, no ha sido bien considerado. El arte de los autodidactas en Uruguay ha sido más bien invisibilizado, ninguneado, etc. No todo lo que Carlos publicó se ascribe a esta categoría de arte otro. Lo primero que publicó de sus dibujos es un libro de historietas, El Tarumba, es Añudo Reempujar, de 2003. Ahí está ya el tema del desdoblamiento en la obra de Liscano. El Tarumba es en cierta forma su alter ego, un tanto atolondrado, que es lo que quiere decir Tarumba. Pero el dibujo sigue las convenciones de la historieta, con los cuadritos en secuencia temporal y los globitos que salen de la boca de los personajes, o del personaje en este caso, ya que es un largo monólogo humorístico sobre algunos temas caros al autor, como la vocación del escritor, la inocencia y la pureza, o la pérdida de ambas. Los dibujos son funcionales a ese discurso, infantiles pero trabajados, y aunque el personaje se desdibuja, cambia de formas, no interfiere en la locución del monólogo, que sigue rampante. Nulla dies sine linea, de 2006, que se podría traducir como Ni un día sin una niña, es un largo diálogo entre dos personajes que podrían ser también, uno de ellos al menos, el alter ego de Carlos y el otro el de su compañera de entonces. Liscano garabatea, no esconde sus limitaciones como dibujante. Y otro error que jamás comete es acompañar una opción literal con el dibujo. El vínculo entre la imagen y el texto, entre el discurso verbal y el no verbal, es un vínculo sutil, nunca totalmente directo o explícito, a veces bordea la abstracción. Queda claro que Liscano no quiere ser un historietista convencional. No son convencionales los textos, que suelen ser largos y de carácter filosófico. Explora el alcance de las contradicciones del propio discurso en la medida en que lo va desplegando. Por lo que el absurdo es un mecanismo recurrente, más que una conclusión en estos diálogos. En La Libreta Negra, de 2010, hay un gran salto, en el sentido que pasa de la historieta e incluso pasa del relato gráfico a otra forma más desestructurada,
en el sentido plástico de la composición, al menos. La imagen predomina, imágenes sin textos, o casi sin ningún texto. Cito algo que dice en el prólogo. Abro comillas. Me convencí definitivamente de que el trabajo manual es muy importante para mí. Cierro comillas. Es notable eso. Liscano, 13 años preso político, aspirante a escritor y luego escritor, vivía en un mundo excesivamente mental, como muchos ya lo han referido, porque hasta entonces no había podido tener una relación manual con el mundo, o al menos eso creía él, con los objetos, por cierto, escasos en el encierro. Por esa época se va a vivir al campo, por la época de la publicación de la Libreta Negra, y se da cuenta ya con 50 años que puede compensar ese exceso de mentalismo, ese estado de abstracción permanente en el que vive y que le resulta imprescindible como escritor. En la solapa de este libro se presenta Carlos Liscano, Montevideo, 1949, no es dibujante, ni pintor, ni diseñador, no obstante, ha hecho publicaciones con dibujos. El gran salto es hacia el arte otro. Está aún preocupado, ligeramente preocupado se podría decir, por cierta, iba a escribir formalidad en el dibujo, pero lo correcto sería hablar de cierta informalidad en el dibujo. Una informalidad en la mancha que recuerda a las pinturas informalistas de Antonio Saura, que no sé si él conocía. Me consta que sí conocía a Basquiat, pero no es tan apreciable en estos dibujos. Al poco tiempo de publicada esta Libreta Negra, en una entrevista con Gabriela Sosa San Martín, en diciembre de 2011, Liscano confiesa: yo pensaba que los dibujitos eran una actividad manual, dice Liscano, al margen de todo. Subrayo este al margen, que es una de las prerrogativas del arte otro. Continúo con la voz de Liscano. Y ahora creo que no, porque uno no sale del territorio de la escritura. Esto está en el oficio de escritor, de Gabriela. Yo presumo que si bien Carlos pensó eso, de que él como escritor no se salía del territorio de la escritura, para su fuero interno siguió compensando, entre comillas si quieren, compensando la escritura, a la que sentía como excesivamente mental, la siguió compensando con el impulso manual del dibujo, del dibujito sin pretensiones técnicas, sin grandes preparativos ni meditaciones. Ya la proposición es falaz, porque la escritura también es manual, tanto como el dibujo, manuscrita, a veces caligráfica, o machacada a puro dedo sobre el teclado de la copa. Lo manual del dibujo está, como categoría de la formulación de Liscano, en contraposición con lo mental de la escritura. Y cuanto más espontánea e improvisada, más expresiva y suelta sea la actividad dibujística, más manual la sentirá el escritor. Ahora bien, comparar lo manual del dibujo con lo mental de la escritura me recuerda algo que el amigo Alex de Álava nos preguntaba socarronamente cuando ambos iniciábamos estudios de semiótica en la facultad. Alex lo había leído en algún lado y nos decía: a ver, nos preguntaba, ¿qué es lo contrario de lo salado? Nosotros le respondíamos lo dulce, el azúcar, cosas así. Y él, con la autoridad de un filósofo griego, nos respondía: no, lo contrario de la sal es la no sal. Quiero decir con esto que hay una falsa oposición, porque el dibujo también es mental, como sostenía Leonardo. La pittura è di maggiore discorso mentale e di maggiore artificio e meraviglia que la escultura. Pero en la dicotomía liscaniana del escritor y el otro, el dibujo y la pintura están, por decirlo de alguna manera, un poco más cerca del otro, del sirviente del escritor. Voy a citar a Liscano en El escritor y el otro. El inventado, Liscano
cuando se refiere al personaje que tuvo que inventarse para escribir. El inventado es el escritor. El inventado vive en un mundo de palabras, de semidelirio, de papel, vive en lo que escribe. El sirviente vive en la realidad. La disciplina a la que se somete el sirviente es también física. Vamos a ver que el arte otro en la producción de Lizcano no es exactamente el sirviente, sino más bien un mediador, otro más, entre el sirviente y el escritor inventado. El arte otro es terapéutico, acompaña al escritor, pero no cura. Vendría a ser una terapia paliativa, y el escritor lo sabe. Como en un koan zen, hay que decir entonces que el arte otro, y tal vez todo el arte a secas, no sirve a nadie, a ninguno, no sirve para nada. Con la libreta de cuero del 2014, Lizcano vuelve al relato gráfico. Son las historias del señor L, que es inventado por el señor Azul, que por supuesto es una invención de Lizcano. Dice en el prólogo: en vez de escribirlo me puse a dibujarlo. La libreta de cuero la Dibu escribió entre el año 2011 y el 2014, mientras escribía El escritor indolente. Y más o menos razono por el tiempo que ocupó la dirección de la Biblioteca Nacional del Uruguay. Por lo que el personaje azul también es un bibliotecario, en fin, hay todo un juego interesante y muy risueño de seguir. También parte esta libreta de un formato preestablecido, como la libreta negra, interminable y otras más, como Viaje en la Noche. Es decir, el formato que le proporciona una libreta de tapas de cuero marrón, en este caso, que le regalaron en el 2011. Pero aquí, para su publicación en el 2014, la pasa en limpio. Entonces el resultado es más próximo a la historieta y al libro ilustrado que al art brut. Los dibujos son tiernos y de aire un poco adolescente. No son realmente ingenuos. La ironía y el metadiscurso predominan en la escritura. Ese mismo año vuelve con la historieta del personaje del Tarumba en Viva el Pollo, libro que no conseguí, así que no tengo ninguna imagen, pero lo voy a conseguir. Pero es también, si no me equivoco, Mónica, una historieta, ¿no? Es una historieta. Retoma el personaje del Tarumba, con el que inició todos esos libros. Me doy cuenta ahora que el 2014 fue un annus mirabilis para Lizcano, pues también publicó Viaje a la Noche, que es el libro de dibujos más importante y mejor logrado, a mi gusto, de todos los que hizo, aunque no sea el más conmovedor. Es el que mejor desarrolla el vínculo entre las imágenes potentes, en apariencia bastante espontáneas, y los textos también potentes y precisos. Es el más oscuro, como su título lo sugiere, el menos irónico, tal vez el menos humorístico, sin duda. El personaje Hans se enfrenta a la noche y en cierta forma la construye. El autor acompaña al personaje Hans, pero también melancólicamente lo abandona. Es una despedida. De nuevo la idea parte de unos cuadernos, Celte, que ya fueron nombrados, que le regalaron en Estocolmo, y es el punto de partida del dibujo. Pareciera que hay una gratuidad multiplicada en el hecho de dibujar sobre un material que ha llegado por generosidad y un poco por azar en un momento determinado. Como si para escribir hiciera falta salir a comprar cuadernos, pero para dibujar no, y eso tuviera que ver siempre con el resultado de los dibujos. Me imagino que no debe haber sido tan así, también debe haber escrito en cuadernos regalados, pero no hay casi ninguna libreta en la que se haya publicado en la que él lo dice que parte de un regalo. Leo un fragmento muy significativo del prólogo. Una de las dificultades de dibujar en un cuaderno es que uno nunca llega a ver la totalidad de una sola vez. Esto me llevó a entender algo que parece evidente: la escritura es lineal, transcurre de izquierda a derecha, de arriba a abajo, se lee en el tiempo. El dibujo es espacial, el conjunto exige una lectura simultánea. Necesitaba ver todos los dibujos a la vez. Eso me decidió a desguazar los cuadernos,
Quedaron unas 100 hojas trabajadas, algunas esbozadas. Entendí que era una especie de diario personal. Salteo un poco para abreviar. No soy dibujante, eso es muy claro. Sin embargo, he dedicado los últimos 20 años a trabajar con formas de papel, con formas sobre papel y cartón. Intuyo, aunque no sé cómo decirlo, que ese trabajo continúa o complementa, subrayo complementa, la reflexión que he intentado sobre la escritura. Siento que es una publicación, que esta publicación es un cierre, cierra algo, mi relación con Hans, y tal vez implique otro cierre, dice. Cierro las comillas del prólogo y pienso que hay mucho para meditar en este texto. En principio, la constatación de que el dibujo no es lineal, como la escritura, y la exigencia de la simultaneidad. Lo lleva a desguazar los cuadernos para después volverlos a unir. Y por lo tanto, para el lector, los dibujos quedan secuenciados en el libro. Pareciera que Lizcano no quiere dejar de sentirse escritor de libros, cosa que en lo personal agradezco. Por más que me resulte un poco contradictorio ese razonamiento de desguazar una cosa para volverla a coser. Pero él asume que sus dibujos continúan o complementan la reflexión sobre la escritura, y este complementar es muy significativo porque remite al sentimiento de unidad de la persona. Dice entre el escritor y el otro, abro paréntesis, el escritor siempre es dos. El que compra el pan y naranjas, llama por teléfono, va a su trabajo, paga la luz y el agua, saluda a los vecinos. Y el otro, el que se dedica a escribir. El primero cuida la vida absurda y solitaria del inventado. Es un sirviente con gusto, pero ese gusto es aparente, porque la añoranza de volver a la unidad permanece. Intuyo que en esa nostalgia de la unidad trabaja el dibujo y la pintura de Carlos Lizcano, y no en el territorio de la escritura. El desdoblamiento de Lizcano es casi involuntario. En todo caso, una vez que se inventó al escritor, no puede dar marcha atrás. Pero el desdoblamiento se padece. El arte otro, impulsivo, irracional, hasta cierto punto, no borra el desdoblamiento, pero acorta las distancias y apacigua el dolor mental de ese desdoblamiento. Esto es más visible en La Interminable, en 2019, otra de las libretas en las que trabajó y en la que confiesa su deuda con el Art Brut. Dice, desde hace más de 40 años, cuando leía Jean de Buffet, escrito sobre arte, el catálogo de la Biblioteca Penal de Libertad, número 5363, me ha interesado el arte de los no profesionales. Art Brut. He acumulado lecturas sobre el asunto y mi curiosidad y admiración por estas obras, muchas de ellas hechas por alienados, no ha disminuido. Cuando hago estas cosas, pienso en esa variante del arte menor, pero nunca sé qué me motiva a hacerlas. A veces las veo como un diario gráfico de mis días. El pastiche, el manchón, el borrón, el pegote, la tachadura, todo sirve. Esto ya lo escribí, pero lo vuelvo a leer porque resume un poco. Al igual que buena parte de su producción escrita, la obra gráfica y plástica de Carlos Lizcano fue una continua exploración de sus propios mecanismos creativos. Una diferencia importante, sin embargo, con los textos literarios es que sus dibujos ostentan el más absoluto desparpajo, carecen de cualquier pizca de ambición seria y respetable. No le piensa dibujar como un niño de 4 años, aunque nunca haya escrito como un niño de 4 años. Sospechamos que ni siquiera escribió como tal a esa edad. No le pesa esto al punto que de los pocos pintores adultos en quienes resulta casi imposible reconocer la experiencia de vida a partir de algunos de sus dibujos. Me refiero sobre todo a los de este libro y a la otra libreta que sigue. La peripecia del señor, que
la última, que es 74, su último libro, 74, Cuerpo Enfermo. El arte bruto vuelve a aparecer con la misma o mayor intensidad en este libro. Es un libro que se abre y se cierra con dos poemas. El primero de su primer poemario, escrito en el Penal Libertad, en 1982, Estará nomás cargada del futuro, ese es el título del poemario, que alude a un famoso poema de Celaya. La poesía es un arma cargada del futuro. Este poema que abre el libro se titula precisamente Cuerpo Enfermo. En este poema llama al cuerpo animal amigo y le dice: tanto te he exigido y sos todo lo que tengo. Y el libro cierra con otro poema conmovedor del libro Miscelánea Observata de 1995. Que no sea, dice Liscano en este poema, que no sea el dolor terrible de semanas o de meses, que venga tiempo para que yo pueda sostenerme hasta el final, que sea como una mano enorme que pronto me tomara y me alzara en el aire y me arrojara al aire, al abismo o a la nada. De algún modo el libro 74, que son los años que tiene Liscano en el momento que sabe que se va a morir pronto, es un libro sobre el arte de morir, como una preparación para ese tránsito. Y que haya recurrido al arte en bruto me parece significativo, porque creo que apunta a la búsqueda de la unidad perdida de la que hablaba, esa unidad que Liscano rompe cuando se inventa como escritor. No conozco muchos libros de esto, que no sé si es un género, que en la Edad Media se llamaba Ars Moriendi o el arte de morir. Está Testamenta, de Enrique Bacci, un amigo, pero no sé si sabía él que se iba a morir tan pronto cuando lo escribió. Está ese gran poemario, enorme poemario de Enrique Lin, Diario de Muerte, de donde traigo este poema para después hacer, ya finalizando, hacer una reflexión final. El poema de Lin se titula La mano artificial y dice así: es una mano la que trajo papel y lápiz en el bolso del desahuciado. No va a escribir contra la muerte ni el arte de morir, felices escrituras. No va a firmar un decreto de excepción que lo devuelva a la vida. Mueve su mano ortopédica como un imbécil que jugara con una piedra o un pedazo de palo, y el papel se llena de signos como un hueso de hormigas. El diario de muerte de Lin, que lo escribe, bueno, ya en sus últimos días, es una lectura que recomiendo. Con la misma brutal sinceridad, rigor y sin ni una pizca ni un dejo de autocomplacencia que ostenta Lin en su diario de muerte, Liscano escribe su 1974 Cuerpo Enfermo, pero sin el cinismo, sin ese distanciamiento de Lin, y con una delicada presencia de la ternura en la asunción de su destino. Ternura es una palabra casi presuntuosa, es algo que decantan sus dibujos y sus deliberadas faltas ortográficas. No sé a dónde voy, dice con Velada, voy, pero sé que de allí vengo, también con Velada. La asunción de la precariedad se ve en los dibujos como señales, como llamados a una inocencia que no se ha perdido aún, que no se debe perder y que no se perderá ante lo fatal. Es posible analizar las estrategias discursivas de este 74 según el esquema que leo en el Ars Moriendi, una preparación para el tránsito, de la doctora Elisa Ruiz García, profesora de paleografía y diplomática de la Universidad Complutense de Madrid. En este libro de García, ya voy terminando, cuenta que en el capítulo segundo, Speculum Artis Bene, Moriendi, eran expuestos 5 tentaciones a las que estaría sometido el moribundo, y las 5 asistencias benéficas o consuelos que podría recibir. Los aspectos negativos, las tentaciones, eran incredulidad, desesperación, intolerancia ante el sufrimiento, autocomplacencia en los propios méritos, incapacidad de renuncia a los bienes materiales y seres queridos.
Y los remedios ante semejantes males eran profesión de fe, confianza en el perdón divino, capacidad para soportar el dolor, actitud humilde y renuncia a los placeres de este mundo. El argumentario seguía el método escolástico de los primeros costas, dice Elisa Ruiz García. Empleando el mismo método, yo creo que en 74, Cuerpo Enfermo, ante la incredulidad, Liscano contrapone la asunción de lo que no se sabe. Ante la desesperación, contrapone el humor, porque la vida sería aburrida, dice el libro, se lee en el libro. Ante la intolerancia al sufrimiento, contrapone la máxima, ni una queja, ni un reproche, que se repite varias veces en el libro. Ante la autocomplacencia en los propios méritos, el silencio. Dice, lo más digno es marcharse en silencio. Y finalmente, ante la incapacidad de renuncia a los bienes materiales y seres queridos, con respecto a los bienes materiales es bastante explícito, dice Liscano con humor, he renunciado a muchas cosas, no tengo tiempo para ocuparme de ellas, algún día las cosas prescindirán de mí. Y con respecto a los seres queridos, creo que deja sus obras como señales amorosas y lúcidas. Dedica el libro a su compañera Mónica e intenta conectarse con los otros. Estoy atento, dice, hago cosas, me intereso por los míos. Esto lo escribe entre personajes, con palotes de niña. Termino con una hipótesis esperanzadora. En Vida del Cuervo Blanco, del 2015, Liscano escribió, se busca en la palabra lo que se sabe, la palabra no puede dar, se busca entender, se busca ser libre. Quizás eso que no pudo darle la palabra lo obtuvo con dibujos y pinturas, no lo sabemos, pero observándoles uno razona que si eso no es la libertad, se le parece mucho.